que nos tocan para hoy. Vamos a preguntarles, ¿les quedaron algunas dudas con relación a las clases anteriores, a las clases en las que estuvimos hablando de competencia? ¿Algo que quieran que les expliquemos nuevamente o que no les haya quedado del todo claro? ¿No? Profesor, tengo una duda ¿Quién que no, habla? Sí. eh, perdón si la duda es tonta, pero No, por quería, favor. quería consultarle si relevar de oficio significa que el tribunal deja sin efecto algo. No, relevar de oficio lo que significa es que no requiere impulso de parte, ¿sí? Eso significa que el tribunal releva de oficio determinada cuestión, ¿sí? Puede relevar de oficio, nosotros lo que mencionamos es, puede relevar de oficio la caducidad del derecho invocado en el proceso, puede relevar de oficio las nulidades absolutas, puede relevar de oficio la ausencia de legitimación en la causa. Siempre que ustedes vean el tribunal puede relevar de oficio, quiere decir que es sin iniciativa de la parte, ¿sí? El tribunal advertido de determinada circunstancia que la ley lo habilita a que él lo releve, entonces eso significa relevar de oficio, sin impulso de la parte, sin iniciativa de la parte, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Por favor, que nosotros lo mencionamos cuando dimos la diferencia, dijimos la diferencia entre prescripción y caducidad, ¿sí? Ambos institutos son institutos extintivos, ¿sí? La caducidad extingue el derecho, en cambio la prescripción extingue la acción, ¿sí? Por eso, como la caducidad refiere a la extinción del derecho, esto es, el derecho invocado por la parte en el proceso ya no existe, ya feneció, entonces por eso el tribunal puede y debe relevarlo de oficio. En cambio, la prescripción no extingue el derecho persiste, pero lo que prescribe es la acción para poder reclamarlo en juicio. Esa acción está sujeta a un término de prescripción. Por eso entonces el tribunal no puede, no debe relevarlo de oficio, sino que requiere iniciativa de parte. El caso típico es la prescripción, ¿sí? Si la acción, nosotros se los mencionamos en reiteradas oportunidades, la acción para reclamar en juicio por los daños generados a raíz de responsabilidad extracontractual, responsabilidad aquiliana, la prescripción es de 4 años, ¿sí? Esa acción está sujeta a un término de 4 años. Imaginemos, en el tan mencionado caso del accidente de tránsito, que nosotros lo repetimos mucho porque es bien fácil de comprender. Ahí entonces, si transcurrieron más de 4 años entre que se produjo el accidente, eso surge del escrito de demanda, y entre que es emplazado, ¿sí? El demandado, porque lo que interrumpe la prescripción es el emplazamiento notificado, ¿sí? Si transcurrieron más de 4 años, esa acción prescribió, pero el tribunal no puede relevarlo de oficio. Si al momento en que se presenta la demanda ya pasaron esos 4 años, ya esa acción está prescripta, pero el tribunal no lo puede relevar de oficio, sino que eso tiene que ser invocado por la parte interesada en la prescripción. La prescripción extintiva en este caso, a quien le interesa es al demandado. Entonces va a poder hacer valer esa prescripción a través de la excepción de prescripción. Está previsto en el artículo 133 del CGP. Vamos a estudiar bien en detenimiento la diferencia y cómo operan estos dos institutos extintivos cuando veamos excepciones previas, cuando lo estudiemos en el artículo 133 del CGP. ¿Sí? Eso quiere decir de oficio, que lo hace sin iniciativa de parte. Ya el tribunal lo advierte y lo puede relevar, ¿sí? Pero para eso tiene que haber disposición expresa. El tribunal solo puede y debe relevar de oficio aquello que está previsto expresamente. La nulidad absoluta está previsto expresamente. También que lo pueda y lo deba relevar de oficio. También ustedes eso lo estudian en derecho privado, en el Código Civil, en el régimen de nulidades absolutas. ¿Sí? Bueno, ¿les quedó alguna otra duda con relación a la clase anterior? Porque tenemos que ir
relativamente rápido, porque ya les digo, el programa es extenso y las clases son, a ver, profe, ¿puede dar algún ejemplo? A ver, sí, claro. ¿Puede dar algún ejemplo de cómo diferenciar la competencia en cuanto a la cuantía? ¿Cómo diferenciar la competencia en cuanto a la cuantía? ¿Diferenciarla de la incompetencia por otra razón? Brian de la Valle, a ver si eso, ¿cómo diferenciarla? Bueno, la cuantía refiere al monto del asunto, ¿sí? La cuantía refiere al monto del asunto. Tiene importancia la cuantía porque refiere a, ¿se acuerdan que yo les dije? Hay diversos montos que hacen a la diferencia en cuanto a la competencia de la justicia de paz. Eso no importa. Este juez de paz ciudad, juez de paz departamental del interior, en eso no nos vamos a detener demasiado. Sí recuerden bien la diferencia que marcan los 650.000 pesos del monto que se pretende. Hasta 650.000 pesos entiende la justicia de paz. Más de 650.000 pesos entiende la justicia letrada. Vimos todos los elementos que tenemos que tener en cuenta, vimos todo lo que refiere la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales en cuanto a cómo calcular la cuantía del asunto, en función de qué parámetros se toma en cuenta la cuantía del asunto, el monto del asunto. Después, los otros criterios, los principales que vimos es el territorial, el de grado de función y el material, además del de la cuantía o monto del asunto. El material, bueno, tienen que estar a qué es lo que se pretende, cuál va a ser, a qué refiere el objeto del proceso. Si es algo civil, comercial o de hacienda, entienden los juzgados con competencia en materia civil. ¿Sí? En Montevideo tenemos juzgados especializados, solamente atienden la materia civil, ¿sí? Civil es civil, comercial y de hacienda. Y después tenemos todas las otras materias que nosotros vimos, ¿sí? Que las referimos en la clase anterior. Vamos a ponerles el ejercicio ese de que hablamos la clase anterior como para que ustedes practiquen. Yo no sé que eso tendría que ver en la funcionalidad de Eva para plantear el ejercicio. Yo no sé si se puede plantear sin nota, porque yo todos los ejercicios que he puesto en estos años anteriores es porque eran actividades obligatorias y calificadas, ¿sí? Que se tenían que calificar. Yo no sé si la plataforma permite eso, que se haga una actividad sin nota. De todas maneras, si no lo permite, nosotros les vamos a poner la actividad con nota, ¿sí? En la configuración de la prueba, ¿no? Pero nosotros lo que ya acordamos es que no vamos a tener esa calificación en consideración, ¿sí? No lo tenemos en consideración. Se lo digo de antemano, porque eso es lo que habíamos acordado. Si alguien se saca 12, después no diga, profesor, pero tómeme en cuenta eso, porque si no vamos a tener que tomar en cuenta también lo que se sacaron bajo. No es selectivo, se toma en cuenta si se sacan bien y no se toma en cuenta si se saca mal. Yo les digo por las dudas que ustedes vean que les aparece alguna nota, eso no lo tenemos en consideración. Puede poner en un foro el ejercicio, pero sería público, sí. Si no lo hace para que le entreguemos por mail o algo en un archivo, pero no lo corrige. No, eso no. Por mail o algo en un archivo no, porque fíjense todos cuantos son en lista, si no ahí nos volvemos locos y es una actividad más bien para que ustedes lo vean, lo practiquen y para que lo corrija automáticamente la plataforma en función de los parámetros que nosotros le ponemos. ¿Sí? Puede poner que puntúo como 0, como nota ficticia, claro, sí, como para que ustedes, como para que se autoevalúen, como para que ustedes vean en qué condiciones van a estar para el parcial, ¿sí? Sí, si se puede hacer un cuestionario que puntúe cada pregunta como 0, perfecto, lo podemos hacer. Ya le digo, yo no sé, porque todavía no me puse con eso y de la experiencia que yo tengo en EVA de años anteriores, todas las actividades fueron calificadas, entonces le poníamos la nota. Pero quédense tranquilos, se los repito,
por si no podemos hacer eso así porque no lo permite la plataforma, no se pongan nerviosos si les aparece una nota que no lo vamos a tener en consideración. Es solamente para que ustedes practiquen, ¿sí? Como para que ustedes vean si entendieron y en función de eso, de los ejercicios con la devolución que nosotros les hagamos, más las preguntas que ustedes hagan por alguna duda puntual que capaz que les surge al enfrentarse a un ejercicio práctico, ahí ustedes ya con eso también es otra instancia de aprendizaje, ¿sí? También es otra instancia de aprendizaje. Bueno, la modalidad del parcial, vamos a tratar de definirla en la semana esta. Ustedes estén atentos a la plataforma. A ver, en Semana de Turismo, en teoría, no sean clases ni trabajamos, pero bueno, aprovechando la virtualidad, le vamos a poner el ejercicio ese para que practiquen en Semana de Turismo y podemos definirle cuál es la modalidad. Sea cual sea la modalidad, ustedes van a ser avisados de antemano, ¿sí? Van a ser avisados de antemano. Lo que no cambia la modalidad, sea cual sea, es que ustedes tienen que estudiar igual. Sí, ustedes se tienen que preparar y se tienen que capacitar igual, sea preguntas de desarrollo escrito, como sea preguntas de verdadero o falso o múltiple opción. Lo que no varía es que ustedes tienen que estudiar y tienen que estudiar mucho y se tienen que preparar. Después lo de la modalidad, bueno, es como para que ustedes tengan una especie como de tranquilidad espiritual en el sentido de que sepan de antemano a qué se van a enfrentar. Pero ustedes tienen que estudiar y tienen que estudiar mucho porque la importancia de la materia ya se las dijimos, ustedes ya la saben también, porque muchos de ustedes lo han reflejado eso, la importancia de la materia en las presentaciones que han hecho en el foro de presentación, así que eso me parece bien. Dice, profe, en un gremio dijeron que había obligación de determinar y avisar 10 días antes del parcial la modalidad. Todavía creo que estamos a tiempo, ¿no? Sí, creo que sí. Así que bueno, perfecto. Gracias por el anuncio ese, porque entonces vamos a ser cuidadosos de cumplir ese plazo. Es perfecto. Gracias por el anuncio. Bueno, ¿les quedó alguna duda con relación a lo de competencia o seguimos? ¿Seguimos? Profe, yo tengo una duda, dice Abril Magariños. La escribió más arriba. A ver si la encuentro. Sí. Si no, Abril, lo que podemos hacer es que actives el micrófono y entonces nos haces la pregunta por el micrófono. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Eh, Mi duda era, ¿no? Porque yo estuve leyendo y también estuve viendo el Bademecum el otro día y todo. Y yo hay una cosa que no entiendo. Nosotros vamos a tener que en el ejercicio del parcial determinar qué juzgado corresponde o vamos a tener que calcular montos. Porque yo entiendo perfectamente lo que vimos en la clase, pero después no sé cómo aplicarlo en el parcial prácticamente, de forma práctica. Bueno, y por eso es que van a poder practicar con con esa actividad. Calcular montos, no. No van a tener que calcular montos porque no les vamos a decir, bueno, por ejemplo, que en la demanda se reclaman, no sé, 500.000 pesos reajustados, más el reajuste del decreto de ley 14.500. No, eso no se lo vamos a poner. No, eso quédense tranquilos que no. Nosotros les vamos a dar un monto determinado, un monto fijo. No para que ustedes lo calculen, le hagan actualizaciones ni nada de eso. Le vamos a poner el monto y entonces ahí en función del monto, ustedes van a tener que ver cuál es el juzgado competente. El cálculo que van a tener que hacer, que es muy probable que les pongamos algún ejercicio de eso, que es muy elemental porque es matemático y muy sencillito, el ejemplo ese que les decíamos de el actor reclama 400.000 pesos y el demandado reconviene por 500.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el juzgado competente? Juzgado de paz, juzgado de letrado. Los únicos cálculos que van a tener que hacer son eso, más nada. Y después Ah, le está podemos, perfecto. claro, no, sí, quédense tranquilos que no les vamos a poner que se pongan a hacer cálculos matemáticos complejos, ni actualizar obligaciones monetarias, ni nada de eso, porque tampoco es el objeto de la materia esta. No, en ese sentido quédense tranquilos. Sí le podemos poner eso. Por ejemplo, si se demanda la reivindicación de un bien inmueble situado en determinada ciudad,
el actor que estima que el monto del asunto en 5 millones de pesos y el valor que surge de la cédula catastral son 200.000 pesos, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que ver a qué criterio están, si a la estimación del actor o si a lo que surge de la cédula catastral, a la información que surge de la Dirección General de Registro. Pero los datos esos se los vamos a dar nosotros. Ustedes ahí van a tener que aplicar la norma que corresponda, pero no hacer cálculos. Eso quédense tranquilos de que no. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, no hay de qué. No hay de qué. El profesor pregunta a Diego Bartaburo. Yo intenté identificar situaciones jurídicas procesales en algún artículo del CGP y me fue mal. Si puede poner algún ejercicio de ese tipo, le agradezco. Bueno. Pero ¿por qué te fue mal, Diego? Gustavo, ¿cómo estás? Buenas Sí, noches. sí, Matías, adelante. Sí. Casualmente el compañero formuló dudas en el foro que nosotros Sí, motivamos lo vi. precisamente a los estudiantes que manifiesten sus dudas en el foro y las respondimos. Y concretamente era en relación al artículo 119 del CGP. En relación a este tema, en realidad le respondo al compañero porque fui concretamente yo en que dio la clase. En realidad, en función de lo que nosotros vimos en clase, tienen que empezar a hacer los ejercicios tomando artículos, tratar de ir identificando esas situaciones jurídicas procesales. En otras dudas que se generaron en el foro, traté de explicarles nuevamente cómo funcionan las situaciones jurídicas procesales, qué les convendría empezar a abordar para trabajar con cualquier artículo. Entonces, agarren un artículo, intenten identificar las situaciones y las dudas que se les generan, nuevamente formúlenlas en el foro que nosotros las vamos a contestar. No sé si compartís tú, Gustavo. Sí, Matías, perfecto. Me parece bien. Sí, me parece bien. Ustedes tienen que tener bien presente desde el plano teórico, ¿sí? Desde el plano teórico, las situaciones jurídicas complejas en que están cada uno de los sujetos del proceso. Las situaciones jurídicas complejas, las grandes, acción, excepción y jurisdicción. Y en función de ahí van a ir estudiando las situaciones jurídicas simples que componen esas situaciones jurídicas complejas y entonces ahí ustedes lo van a ver, ¿sí? Ustedes lo van a ver claramente, ¿sí? Profesor, perdón, Sí, yo soy quien planteó la duda en el foro. sí, adelante. No vi la respuesta si me contestó Matías, todavía no me apareció en EVA o no vi la respuesta. No sé si me respondió a mí específicamente, pero la duda básica que tengo, porque tuve en otro artículo también que intenté resolver, es cuando, por ejemplo, en el 119 habla de comienza el artículo y dice, el tribunal dispondrá, y en otra parte dice, el tribunal dará conocimiento, o sea, habla desde el punto de vista de que el tribunal puede hacer o no, yo me imagino que está hablando de poder deber, pero no habla ni de actor ni de demandado. Entonces, mi pregunta general sería, en el caso que no hable específicamente de actor y de demandado, Sí. o sea, corresponde que igual valore la situación jurídica en la que podría estar o no? Esa es la duda básica que tengo. Bien, perfecto. Matías, comienzo a contestarle yo y si querés profundizarlo vos después muy brevemente, ¿sí? Como para hacer una guía, para hacer una orientación. Bien, acá, presentar una demanda en condiciones que no se ajusten con los artículos precedentes, el tribunal dispondrá, el tribunal, situación jurídica, jurisdicción, ¿sí? Jurisdicción y ahí ya ejercita un poder de ver, ¿sí? Acá la norma le dice, presentar una demanda que no se ajusta a los requisitos previstos, dispondrá que se subsanen. Ahí está ejercitando en un acto procesal concreto, sí, que es una resolución judicial, está ejercitando un poder de ver. El tribunal no solo puede, porque tiene la potestad, debe hacerlo en función de los principios que nosotros vimos. Principio de dirección, principio de autoridad, principio de ordenación del proceso. El tribunal dispondrá que se subsanen los defectos en el plazo que se señale con apercibimiento de tenerla por no presentada. ¿Sí? Ahí después vamos a ver, y es un artículo muy bueno como para ver qué naturaleza jurídica tiene esa resolución del tribunal, ese acto jurídico del tribunal por el cual dispone
parecería ser un decreto de mero trámite, decreto de sustanciación, pero en rigor están cubriendo o es efectivamente una sentencia interlocutoria simple. Tiene un contenido decisorio claro porque ejercitando el contralor sobre la demanda decide, ¿sí? Decide, así lo expresa en ese acto jurídico, interlocutoria simple, que la demanda no se adecua a los requisitos previstos en el artículo 117 del CGP, ¿sí? Entonces ahí vean, las situaciones jurídicas, ¿se acuerdan que es la posición del sujeto frente a la norma que lo comprende, ¿sí? La norma coloca a los sujetos en situaciones jurídicas y esas situaciones jurídicas son las que les permiten a los sujetos realizar actos jurídicos. Ese acto jurídico del tribunal que lo realiza ejercitando la situación jurídica de jurisdicción y de poder deber, coloca al actor en una situación jurídica, lo coloca en una situación jurídica. ¿Cuál es? Situación jurídica de carga, ¿sí? Ahí el actor tiene la carga de subsanar esos defectos porque la norma le adjudica una consecuencia negativa si no cumple con ese mandato. Vean que se señala un plazo judicial, no dice la norma cuál es el plazo que tiene que concederle, no es un plazo previsto en la ley, un plazo legal, un plazo judicial que se señale con apercibimiento de tenerla por no presentada. Lo coloca en situación jurídica de carga, ¿sí? ¿Cómo satisface esa carga, esa situación jurídica? El actor, a través de la realización de un acto procesal. El acto procesal tiene que presentar un escrito subsanando esos defectos. Y ahí entonces, si el tribunal considera que están subsanados esos defectos, a su vez dicta otro acto jurídico, otra resolución jurídica, otra resolución judicial, entonces tiene por subsanados esos defectos, también es interlocutoria simple, tiene contenido decisorio y ahí conferirá traslado de la demanda. ¿Sí? Si el tribunal estimara que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará de plano, expresando los fundamentos de su decisión. ¿Sí? Tiene un poder de ver, la rechazará de plano. ¿Qué quiere decir eso? También vinculado con la pregunta que hizo la otra compañera. Acá el tribunal la rechaza de oficio, la demanda, la desestima de plano. Es manifiestamente improponible la demanda, ¿sí? Es manifiestamente improponible. Imaginemos que se promueve una acción de dominio o acción reivindicatoria contra el mero tenedor. Es manifiestamente improponible. La acción de dominio se dirige contra el poseedor, lo dice el Código Civil. Es una hipótesis de manifiesta improponibilidad de la demanda. Carece ostensiblemente de legitimación causal pasiva, de legitimación causal el demandado, ¿sí? No es titular de la relación jurídica base en función de la cual se entabla ese proceso. Entonces ahí el tribunal lo rechaza de plano, poder deber, jurisdicción y ejercicio de poder deber. ¿Sí? Si la rechaza de plano al actor, ¿en qué situación jurídica está? Ahí no está en una situación jurídica de facultad del actor. Ahí tiene la carga, porque si no lo hace, no se desembaraza del interés de impugnar esa norma, de impugnar esa resolución, perdón. Ahí, bueno, necesariamente perdió la demanda, indefectiblemente. ¿Sí? Matías, ibas a decir algo. No, perfecto. Es que le respondí al compañero en el foro en la misma línea. En realidad, si nosotros planteamos un caso, una pregunta concreta de situaciones jurídicas procesales, obviamente que la diferencia en la nota, la respuesta de Gustavo va a ser un 12, y si manifestamos que predominantemente lo que se manifiesta en ese artículo es la situación jurídica procesal de jurisdicción, eso no está mal, pero ustedes ya saben que las situaciones jurídicas, que el proceso se da en relación. Entonces, como se da en relación, es ese razonamiento lógico que hizo Gustavo. A través del ejercicio de la acción presentando la demanda se promovió la jurisdicción. En virtud de eso, el tribunal, porque el 119 lo dice, puede controlar la demanda. Al controlar la demanda, si realiza un acto procesal determinado, eso va a actualizar nuevamente
la situación jurídica de acción y la acción tiene una carga adentro y ahí las partes tendrán que subsanar, en este caso el actor tendrá que subsanar la demanda. Y en caso de que el tribunal adopte una decisión que le cause un agravio, nuevamente se va a actualizar esa situación de acción que se manifiesta a lo largo de todo el proceso y tendrá la carga de impugnar esa resolución. Ese es el razonamiento que ustedes deberían hacer y merecerían una muy buena nota. Claro, Simplemente, exacto. Claro, y vean también en función de este 119, si seguimos leyendo, dice, si se interponen recursos contra la sentencia interlocutoria que rechaza la demanda por improponible, el tribunal dará conocimiento de la misma y otorgará traslado de los recursos al demandado. Ahí también el demandado, que todavía no tuvo conocimiento del pleito, no se lo emplazó a estar a derecho porque todavía estamos en la etapa de contralor de la demanda. Vean que esa resolución judicial por la cual el tribunal rechaza por improponible la demanda es una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva. Ahí actualiza la situación jurídica del actor, es decir, la pone en movimiento también porque lo pone en situación jurídica de carga. Ahí a través del ejercicio de la facultad impugnativa, ¿sí? Porque ejerce la facultad impugnativa, satisface esa carga. Y al satisfacer esa carga impugnando la resolución, ahí también coloca nuevamente al tribunal en situación jurídica, tiene el poder de ver, de sustanciar ese recurso con el demandado. Y ahí participa el demandado, coloca al demandado en situación jurídica de carga. El demandado, la situación jurídica marco de él, es la excepción. La actualiza, la pone en movimiento y el demandado a su vez tiene que satisfacer la carga de evacuar el traslado de ese recurso de apelación. ¿Qué va a hacer? Ejercitando esa carga, cumpliendo con esa carga, ahí, ¿qué va a hacer el demandado? El demandado va a abogar por el mantenimiento de la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva impugnada. Va a decir, el tribunal estuvo muy bien. Efectivamente, la demanda es improponible por los mismos fundamentos que sostuvo el tribunal y puede agregar otro fundamento más. Entonces vean que en esta norma tenemos cómo operan o cómo pone en situación jurídica esta norma al tribunal, al actor y al demandado. Entonces por eso se los decía Matías, el 119 es un artículo muy rico porque ahí vemos en movimiento, en funcionamiento, situaciones jurídicas de los tres sujetos principales del proceso. ¿Sí? Si es un ejercicio de desarrollo, ustedes no, a ver, no se vayan de tema, claro está, pero cuanto más expliquen, cuanto más expresen, entonces ahí más demuestran que conocen, ¿sí? Esto, para esta disciplina ahora, a ver, podemos poner o no preguntas de desarrollo, pero después para el futuro, cuando se termine la situación de pandemia, ojalá sea pronto, ahí se va a volver a las preguntas de desarrollo, las instancias de evaluaciones presenciales. Entonces ahí ustedes escriban. Lo mismo cuando se les plantea un examen oral. Ahí ustedes empiecen a hablar y que el profesor los corte. Pero ustedes empiecen a hablar, sin irse de tema, ¿sí? Por supuesto. Pero bueno, el artículo 119, como decía Matías, es un artículo muy rico como para analizar situaciones jurídicas procesales. ¿Tienen más preguntas? ¿No? Bueno, si no tienen más preguntas de las clases anteriores, pasamos a la clase de hoy que vamos a estudiar sujetos del proceso. ¿Sí? En el código, en el orden que veníamos estudiando del código, tenemos la regulación del Ministerio Público. ¿Sí? Y ahí tenemos las modalidades de intervención del Ministerio Público. Artículos 27, 28 y 29 y 30, las modalidades de intervención del Ministerio Público. Los remitimos a la lectura del material que nosotros les proporcionamos, que está en la plataforma EVA. Tengan cuidado
los advertimos, tengan cuidado si ustedes están manejando algún CGP que no está actualizado, tengan cuidado porque estas normas fueron modificadas por la ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015. ¿Sí? Esta norma, entre otros cambios, una innovación que introdujo fue suprimió la modalidad de intervención del Ministerio Público como dictaminante técnico. Ya no actúa más como dictaminante técnico en el sentido de auxiliar del tribunal. ¿Sí? Sí participa como parte en las hipótesis expresamente previstas en la ley y interviene como tercero. ¿Sí? Los remitimos a la lectura de los materiales que nosotros le subimos y a las modificaciones que introdujo esta ley 19.355, ¿sí? Artículos 649, artículo 649. El artículo ese modifica estas disposiciones. ¿Sí? Si tienen dudas, nos lo preguntan también. Una pregunta que puede ir, imaginemos, del Ministerio Público, modalidades de participación del Ministerio Público en el proceso. ¿Sí? En el proceso civil, que es lo que estamos estudiando ahora. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a estudiar las partes. Las partes, ¿cuáles son? Actor, demandado y los terceros en los casos previstos por este código. Eso lo dice el artículo 31 del CGP. Son partes en el proceso el demandante, el demandado y los terceros en los casos previstos por este código. Las partes comprenden la categoría más amplia, que son sujetos del proceso. ¿Se acuerdan que los sujetos del proceso son una de las categorías que componen el sistema ideado por Barrios de Ángeles? ¿Sí? Entonces, nosotros imaginemos, si les preguntamos partes o sujeto del proceso, ahí pueden hacer referencia a la posición que ocupan los sujetos del proceso en la teoría del sistema de Barrios. ¿Sí? Eso es una buena manera de comenzar una respuesta. El artículo 31, entonces, lo repasamos, dice partes, son partes en el proceso el demandante, el demandado y los terceros en los casos previstos por este código. Capacidad. El artículo 32 refiere a la capacidad, ¿sí? Tenemos capacidad para ser parte, dice, pueden comparecer por sí en el proceso las personas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen valer. Las que no tienen total o parcialmente el libre ejercicio de sus derechos comparecerán representadas, asistidas o autorizadas según dispongan las leyes que regulan la capacidad. Los menores habilitados o emancipados actuarán asistidos de curador ad litem. También actuarán representados por curador ad litem los menores que litiguen contra quienes ejercen su patria potestad o tutela, previa venia que otorgará el tribunal al efectuar la designación. Las personas jurídicas actuarán por intermedio de sus órganos o de sus representantes o de las personas autorizadas conforme a derecho. Los ausentes y las herencias yacentes serán representadas en el proceso por los curadores designados al efecto. ¿Quién puede actuar en el proceso por sí? Quien tiene la capacidad de disponer de los derechos en litigio. Esto es, quien tiene capacidad de ejercicio o capacidad de goce. Esto es una noción que viene del derecho privado, ¿sí? Quien tiene capacidad de goce. En principio, si no está interdictado, las personas mayores de 18 años de edad, ¿sí? Personas mayores de 18 años de edad tienen capacidad de goce o de ejercicio y por consiguiente pueden actuar por sí en el proceso. Las personas que no tengan esta capacidad de goce, entonces tienen que actuar a través de sus representantes. ¿Quiénes no tienen capacidad de goce? Bueno, no tienen capacidad de goce los menores de edad y los incapaces, ¿sí? Menores de edad y los incapaces por razón de demencia. Ese es el término jurídico. Entonces, ellos van a tener que actuar a través de representantes legales. Esto es importante. ¿Quiénes tienen representantes legales? Los incapaces y los menores de edad.
Antes se decía incapaz por razón de edad. Ahora es como que es políticamente correcto eso, entonces decimos menores de edad, niños o adolescentes, o niños y adolescentes, y los interdictos, ¿sí? Los interdictos son los declarados incapaces conforme al proceso de declaración de incapacidad. Es un proceso especial, es una estructura específica que ustedes van a estudiar en Procesal 2. ¿Por qué yo les digo esto? Porque muchas veces se suele decir el representante legal de la empresa tal. No, ese no es el representante legal. No, ese es un representante estatutario o es un representante contractual. Representantes legales solamente tienen los incapaces por razón de interdicción y los menores de edad. Esos son los únicos que tienen representantes legales. Los otros son representantes contractuales o representantes estatutarios, ¿sí? La persona que tiene capacidad de goce, capacidad de ejercicio y que por consiguiente tiene también capacidad procesal, capacidad para actuar por sí solo en el proceso, puede actuar a través de un representante contractual, ¿sí? Ustedes van a ver en el ejercicio profesional que se puede otorgar lo que se llama un poder general o poder especial para pleitos. ¿Qué es eso? A través de un contrato se otorga un poder que le otorga la representación, el poder dante le otorga la representación a su apoderado, a su representante, para que realice por él todos los actos del proceso que considere pertinentes, incluso actos de disposición. Actos de disposición supone la renuncia al derecho o supone, por ejemplo, potestades amplias para arribar a una transacción. ¿Sí? Yo, persona capaz mayor de edad, puedo tener interés en no actuar por mí en un proceso, sea como actor o sea como demandado. Entonces confiero esa representación y todos los actos procesales realizados por mi representante se me imputan a mí, ¿sí? Y ahí diferenciamos lo que es la parte en sentido material y lo que es la parte en sentido formal, ¿sí? La parte en sentido material o en sentido sustancial es aquella que se beneficia o sufre las consecuencias del proceso. Se beneficia por el proceso o sufre las consecuencias del proceso, en su persona o en su patrimonio. El representante es, como su nombre lo indica, quien realiza los actos procesales como para que esa persona que le confirió la representación se beneficie o en definitiva resulte perjudicado porque se le imputa al representado los actos realizados por su representante en el proceso, ¿sí? Los incapaces por razón de interdicción y los niños, niños, niñas y adolescentes necesariamente tienen que comparecer, tienen que actuar en el proceso representados, ¿sí? ¿Y quiénes son los representantes legales de esos niños, niñas y adolescentes? Los padres en ejercicio de la patria potestad o en ausencia de padres en ejercicio de la patria potestad, su tutor, ¿sí? Los incapaces, por razón de interdicción, tienen representantes legales también, lo prevé el Código Civil, son lo que se denominan curadores. Esto ustedes ya lo estudiaron también en el curso de Privado 1 con toda seguridad, así que esto es solamente un repaso. Las personas jurídicas, ¿sí? Las personas jurídicas o morales, también como se conoce, necesariamente tienen que actuar a través de representante. A ver, es de perogrullo decirlo, pero no va a ir la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola es una entidad. Coca-Cola, por decirles algo, ¿sí? Es una entidad moral, es una persona jurídica y por consiguiente va a tener que actuar a través de sus órganos o de sus representantes estatutarios, ¿sí? El director, el directorio, si tiene un directorio, actúa a través de ellos, También puede conferir una representación contractual, ¿sí?
el directorio de la empresa de que se trate le confiere un poder general para pleitos a determinado abogado o a determinados abogados, ¿sí? Entonces ellos van a ser quienes lo representen en juicio. Esa es una diferencia importante que ustedes tienen que tener presente. La parte en sentido sustancial o material y la parte en sentido formal. Hay hipótesis en las cuales ambas condiciones se unen en una misma persona, ¿sí? El actor o demandado mayor de edad y capaz actúa por sí en el proceso, ¿sí? Entonces ahí es parte formal y parte material, ahí no se ve la distinción. Parte formal y parte sustancial se ve en esa hipótesis, claramente se ve en la hipótesis de representación, ¿sí? Se ve en la hipótesis de representación. También tenemos... Profe, Sí. perdón, es que no me deja mandar mensaje al chat. ¿Puede repetir cuál es la parte en sentido material? Claro que sí, claro, sí. Y después hicieron otras preguntas que ahora ya les voy a responder. Sí, la parte en sentido material es aquella que se beneficia por las consecuencias del proceso o en definitiva resulta perjudicada por el proceso. La parte en sentido material es la titular de la relación jurídica que se debate en el proceso. Es la parte en sentido material o sustancial, es la titular del derecho en juego, ¿sí? En cambio, la parte en sentido formal es aquella que no sufre por sí ni se beneficia por las consecuencias del proceso, sino que actúa en representación de la parte en sentido material o en sentido sustancial, ¿sí? No es la titular de la relación jurídica. Vean el ejemplo este que yo les puse, el ejemplo del abogado que actúa como parte formal representando al titular de la relación jurídica sustantiva, actúa en función de ese poder general para pleitos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Y los actos procesales cumplidos por esa parte en sentido formal se le imputan a la parte en sentido material. Va a ser quien va a sufrir las consecuencias o a beneficiarse de las consecuencias, ¿sí? La demanda contestada por el representante contractual, este abogado titular de ese poder general para pleitos, las consecuencias se le imputan al demandado, que es la parte en sentido material. ¿Se entiende? ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Bueno, y ahora vamos Sí, a ver... gracias. No, por favor, no hay de qué. Para que un abogado represente a un dueño en litigios contra su empresa, por ejemplo, exacto, claro, sí, exacto, sí, exactamente. Sí, perfecto. A ver, puede conferirle un poder general para pleitos a una persona que no sea abogado, pero esa persona que no es abogado necesariamente va a tener que actuar patrocinado por un abogado, que es lo que se conoce como postulación, ¿sí? Por eso, no crean que el poder general para pleitos se le confiere solo a los abogados. Se le puede conferir solo a los abogados y es frecuente que se le confiera a los abogados, pero pueden conferírsele a una persona cualquiera. A una persona cualquiera se le puede conferir ese poder general para pleitos, pero necesariamente al no ser abogado va a tener que participar en el proceso para que pueda realizar actos jurídicos válidos y eficaces, va a tener que ser patrocinado por un abogado, ¿sí? Necesariamente va a tener que ser patrocinado por un abogado. Esto es lo que se llama como postulación, ¿sí? El artículo 37 del Código dice, asistencia letrada. La parte deberá comparecer a todos los actos del proceso asistida por abogado, debiendo el tribunal rechazar los escritos que no lleven firma letrada e impedir las actuaciones que se pretendan realizar sin esta asistencia. Hay excepciones que vienen a continuación. Se exceptúan de lo dispuesto en el ordinal precedente a los asuntos que se tramiten ante los juzgados de paz y los juzgados de conciliación en asuntos menores al equivalente a 20 unidades reajustables
B, los que se tramiten ante los juzgados de paz y los juzgados letrados de primera instancia del interior de la República, cuando no haya o no se disponga de 3 abogados como mínimo en la localidad asiento del juzgado. Yo no sé si mis compañeros en la cátedra habrán visto algún ejemplo en los últimos tiempos de aplicación de esta norma. Ahora es muy difícil que no haya 3 abogados en una localidad, ¿sí? Y después vemos que hay algunos actos procesales concretos que pueden ser firmados indistintamente por abogado o por escribano. Refieren a proceso sucesorio cuando no hay contienda, ¿sí? Proceso sucesorio, proceso típicamente voluntario. ¿Se acuerdan que nosotros les habíamos hablado de proceso voluntario? Un ejemplo es el proceso sucesorio. Es un proceso voluntario y tiene una estructura específica bien regulada por el CGP. Pero ese proceso voluntario puede devenir contencioso, se puede convertir en contencioso cuando hay alguna contienda, un conflicto intersubjetivo de intereses. Ahí entonces, si bien en ese proceso voluntario puede actuar un escribano patrocinando al interesado, cuando surge la contienda necesariamente tiene que actuar un abogado ahí. Tiene que existir la postulación, la asistencia letrada obligatoria. También rectificación de partidas, puede intervenir escribanos, trámite judicial de inscripciones en el registro público y general de comercio, en que se gestionen veñas o autorizaciones judiciales, etc. Y la lista continúa, ¿sí? Y la lista continúa. También hay actos procesales que pueden cumplirse con la asistencia de un contador. Esto lo tenemos en el 37.5. En los autos sucesorios, la relación de bienes y la cuenta particionaria podrán ser firmadas por contador público, al igual que los registros solicitando inscripciones en el registro público y general de comercio. Pero, en general, ¿sí? Como regla general, como conclusión del análisis de esta norma, todos los actos procesales, las partes los cumplen con asistencia letrada. Obligatoriamente tienen que tener asistencia letrada, firma de abogado, necesariamente. Si no, lo que puede hacer el tribunal es rechazarlo. Puede y debe rechazarlo, ¿sí? Poder deber. No es una facultad que se le concede al tribunal. Puede y debe rechazarlo de plano. 37.6. El tribunal rechazará de plano los escritos que no lleven firma de abogado, salvo el caso de existir expresa dispensa al respecto. ¿Sí? Salvo el caso de existir expresa dispensa al respecto. El artículo 38 habla de la figura del apoderado. La parte podrá actuar en el proceso representada por apoderado, abogado o procurador, constituido en escritura pública, sin perjuicio del dispuesto en el artículo anterior, en el artículo 44 y en el artículo 340.1, y de la facultad del tribunal de ordenar la comparecencia personal de la parte, asistida por su abogado, en cualquier otra circunstancia. ¿Sí? El artículo 340.1 refiere a la comparecencia de la parte en la audiencia preliminar, ¿sí? En términos generales, podemos decir que todos los actos procesales los puede cumplir la parte por ese representante contractual, el poder general para pleitos. Pero vean lo que prevé el artículo 340.1 del CGP. Y ahora les voy a explicar por qué es esta excepción. ¿Se acuerdan? Entonces dijimos, todos los actos procesales en principio, la parte sustancial los puede realizar a través de un representante contractual, a quien le confiere el poder general para pleitos, que va a ser en ese proceso la parte en sentido formal, quien actúa en el proceso. ¿Sí? Pero el artículo 340.1 del CGP dice: las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado a juicio del tribunal que justificare la comparecencia por representante. Así que entonces, la parte actora promueve la demanda a través de ese representante contractual. Le confirió un poder general para pleitos.
Pero el código, por el diseño que hace de la estructura del proceso por audiencias, marca el interés del legislador, del codificador, en que en esta etapa fundamental, en este acto procesal complejo de la audiencia preliminar, necesariamente tiene que estar las partes personalmente, tienen que asistir personalmente, ¿sí? Si es una persona física, la parte en sentido material, va a tener que ir fulanito de tal que presentó la demanda a través de un representante, el abogado, el que le confirió el poder general para pleitos, necesariamente ese fulanito de tal que presentó la demanda a través de su abogado, el representante, va a tener que estar personalmente en la audiencia. Personalmente va a tener que estar en la audiencia. ¿Sí? Si es una persona jurídica, sea la parte actora, sea la parte demandada, que presentó la demanda, en el caso del actor, o que presentó la contestación de la demanda, en el caso del demandado, a través de un representante contractual, el apoderado, sí, necesariamente va a tener que comparecer en el proceso. La persona jurídica, como comparece, a través de sus órganos o de sus representantes estatutarios, ¿sí? Entonces, necesariamente va a tener que ir a la audiencia preliminar. ¿Por qué? Justamente por la trascendencia que le dio el codificador a la audiencia preliminar. Todos los principios que rodean a esa audiencia preliminar. Este proceso por audiencias, principio de oralidad, principio de publicidad. Recuerden también la importancia del principio de buena fe o la regla moral en el desarrollo del proceso. Recuerden aquello que dijimos, que no es lo mismo mentir por escrito que mentir cara a cara, mirándole a los ojos a la otra persona. Entonces ahí por eso la importancia de que la parte en sentido sustancial o parte material esté personalmente en la audiencia preliminar, ¿sí? Eso es una excepción a ese carácter general de la realización de todos los actos procesales a través de representante o a través de apoderado, ¿sí? El artículo 39 dice, el poder para litigar deberá otorgarse en escritura pública bajo pena de nulidad y se entiende conferido para todo el proceso, sus diversas instancias, recursos, incidentes y etapas, incluyendo las preliminares, la liquidación y ejecución de sentencia, la entrega de la cosa subastada, la expedición de segundas copias relativas al bien rematado y el proceso ordinario posterior al juicio ejecutivo o al de ejecución y el cobro de multas y daños y perjuicios emergentes del litigio y habilita al apoderado para realizar todos los actos procesales salvo aquellos que la ley reserva a la parte. Ejemplo claro, 340.1 del CGP, la comparecencia personal a la audiencia preliminar. En todo caso, se requerirá autorización expresa para sustituir el poder o para realizar actos de disposición de los derechos, tales como el desistimiento o la transacción. ¿Sí? En estos poderes, a ver, en general se consagra una cláusula que dice, bueno, que el poder abarca incluso los derechos de disposición sobre el objeto del litigio, ¿sí? Tales como el desistimiento o la transacción. Del poder otorgado en el extranjero se presentará copia de su protocolización que deberá haber sido legalizada y traducida si correspondiera. El artículo 39 del Código General del Proceso fue modificado por la Ley 19.090. Esta es la redacción que da la Ley 19.090. La redacción original, la redacción anterior del artículo 39, presentaba o propiciaba varias dudas interpretativas, ¿sí? Varias dudas interpretativas acerca de si con el poder general para pleitos otorgado en primera instancia, ese apoderado podía promover la ejecución de la sentencia de condena dictada en el proceso de conocimiento. Por ejemplo, ¿sí? Si ustedes ven repertorios de jurisprudencia anteriores a la ley 19.090 que entró en vigor en el año 2013, van a ver que se discutía esto. O si la parte que quería actuar a través de apoderado en la vía de apremio tenía que presentar un nuevo poder.
¿sí? Entonces, por eso vean que el artículo 39 dice que el poder para litigar incluye todas las etapas. Todo lo que ustedes se puedan imaginar para actuar en el proceso se puede hacer a través de este poder, ¿sí? Que ustedes lo van a ver en la práctica expresado como poder especial para pleitos o poder general para pleitos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Los emancipados tienen capacidad para actuar por sí en el proceso. Los emancipados por razón de matrimonio, ¿sí? Los emancipados por razón de matrimonio, sí. Es una causa específica de, es una ficción, ¿sí? Es una ficción legal. Es una causa específica en que sí pueden actuar en el proceso. Es excepcional, porque de hecho en nuestro país es algo muy excepcional, pero sí está vigente, ¿sí? Sí está vigente. Necesariamente, sí o sí, siempre tienen que tener patrocinio letrado. El patrocinio letrado es obligatorio, artículo 37, ¿sí? Los emancipados, sí. Ahí va. Perfecto. Perfecto. Los que le señala Matías tienen que completar su capacidad por un procurador ad litem. Perfecto. Justificación de la personería, artículo 40 del CGP. La personería deberá acreditarse con la presentación de los documentos habilitantes desde la primera gestión que se realice en nombre del representado. En casos de urgencia, podrá admitirse la comparecencia invocando el poder sin presentar la documentación, pero si no se acompañase dentro del plazo que atendía las circunstancias fije el tribunal, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará los gastos procesales devengados. En todo caso, podrá ser responsabilizado por los daños y perjuicios ocasionados. ¿Sí? Imaginemos que eso pasa, a ver, que eso pasa. Imaginemos que se presenta un abogado diciendo, fulanito de tal, en representación de sultanito de tal, según surge del poder general para pleitos incorporado con la demanda, te viene a presentar demanda contra fulanito de tal, ¿sí? Y entonces cuando se hace ese contralor de la demanda, el contralor de lo que se llama contralor de la personería, ahí puede ser que en ese poder no figure ese abogado. Imaginemos que es un estudio que cuenta con muchos abogados, ¿sí? Entonces, ese poder se confirió antes de que ingresara ese estudio de abogados, el abogado concreto este. Bueno, entonces ahí lo que se pone es acreditada la personería, se proveerá, esto es acreditada la representación, se proveerá y entonces ahí, bueno, va a tener que justificarse efectivamente la representación de la parte sustancial. Si esa parte formal o quien invoca esa condición de parte formal de representante va a tener que acreditarlo, ¿sí? Si no, no puede actuar en juicio, claramente, no puede disponer de los derechos de la parte sustancial que dice representar. Pero si no lo acompañase dentro del plazo que atendía las circunstancias fije el tribunal, también una hipótesis de plazo judicial, que puede conferirse un plazo de 5 días, de 10 días, ¿sí? Que eso está a criterio del tribunal. El tribunal siempre para fijar el plazo va a tener que tener en cuenta por eso lo que nosotros le decíamos los principios generales del proceso, la importancia. Ahí va a tener que ver. Vean que no dice el tribunal le conferirá un plazo de 5 días. No, el tribunal ahí, atendiendo a determinados principios, principio de celeridad, pronta y eficiente administración de justicia, va a tener que fijar un plazo razonable, ¿sí? No puede fijar un plazo de 6 meses para acreditar la personería, ¿sí? Tiene que ser un plazo breve y razonable. Vean que dice, atendidas las circunstancias, el tribunal fijará, ¿sí? Atendidas las circunstancias. Perdón, Gustavo. Sí, sí. No, simplemente para Nicolás, hacer sí, adelante. un comentario respecto a este artículo, una situación bastante usual para que ustedes lo visualicen. Se da mucho, por ejemplo, en los procesos previos de conciliación. Más adelante vamos a ver que hay un proceso previo de conciliación, que hay ciertos, para promover ciertos procesos principales hay que pasar por una instancia
de conciliación, de este proceso previo. Muchas veces ustedes en el ejercicio pueden llegar a tener clientes, personas físicas o personas jurídicas en el extranjero, y muchas veces van a recibir el cliente esa citación a conciliación y el trámite a veces de otorgar un poder, por ejemplo, un poder para pleitos, puede llevar mucho tiempo porque lleva, bueno, varios trámites, puede llevar apostillado, incluso traducciones, si es en un país donde no es idioma castellano. Y eso es un supuesto que muchas veces se invoca este artículo, es decir, comparecer a esa audiencia de conciliación invocando la representación, y los juzgados de conciliación, por lo menos mi experiencia, siempre son, digamos, siempre acceden a esta invocación y dan, como le decía a este profesor, un plazo, generalmente de algunos días, para acreditar esa representación invocada, pero es una situación para que vean que se da y muchas veces se utiliza ese artículo 40 y la posibilidad que da. Perfecto, Nicolás, bárbaro. Gracias, es perfecto el ejemplo que pusiste. Y el artículo 41 prevé la hipótesis de la procuración oficiosa. El artículo 41 dice: podrá comparecer judicialmente a nombre de una persona de quien no se tenga poder, siempre que se den las siguientes condiciones. A. Que la persona por quien se comparece se encuentre impedida de hacerlo o ausente del país, que quien comparezca sea su ascendiente, descendiente, pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, socio o comunero, o que posea algún interés común que legitime esa actuación, que si la parte contraria lo solicitare, preste caución suficiente de que su gestión será ratificada por el representado o pagará los daños y perjuicios en el caso contrario y si así correspondiere. También, procuración oficiosa. Entonces, quien comparece a realizar un acto en el proceso no es la parte en sentido sustancial, ¿sí? Pero tampoco tiene la representación, no se le confirió un poder, ¿sí? Puede darse el caso que mencionaba Nicolás, el doctor Nicolás Daguerre, que presentaba recién. Imaginemos que es demandada una empresa, ¿sí?, que tiene su casa matriz en el extranjero, no tiene la posibilidad de otorgar un poder de manera rápida y tiene que contestar la demanda o tiene que comparecer a este proceso de conciliación previa. Entonces ahí puede actuar a través de procuración oficiosa a la espera de que se otorgue ese poder general para pleitos en forma. Vean lo que dice acá: o que está ausente del país, o que está impedida de hacerlo. Imaginemos que se demanda a una persona que está internada o que está internada en el CTI. Imaginemos, ¿sí? No puede disponer de su derecho, no puede comparecer en el proceso, entonces puede actuar un procurador oficioso. E imaginemos también que la persona está ausente del país, entonces puede actuar su cónyuge. Imaginemos, se presenta una demanda, tiene el plazo de 30 días para contestar la demanda y dentro de esos 30 días la persona no va a volver al país ni va a poder, no va a poder llegar a tiempo como para otorgar un poder general para pleitos. Entonces, para que no se perjudique ese derecho, actúa esa persona en nombre de otro, ¿sí? Actúa esa persona en nombre de otro. Hay un micrófono encendido ahí, cuidado. Juan Andrés presentado, tiene el micrófono prendido. Y vean que para que tenga legitimación este procurador oficioso, esto es como para que se acepte esa comparecencia por procuración oficiosa, no puede ser cualquier persona, ¿sí? Yo no puedo comparecer como procurador oficioso de mi vecino, porque se equivocaron al emplazarlo. Yo me enteré del juicio porque se equivocaron, en lugar de tirárselo por abajo de la puerta, el cedulón, a no encontrarlo, me lo dejaron a mí, o me dio la llave como para que yo, no sé, le dé de comer al gato o al perro. Yo entro y entonces ahí
Veo el cedulón y yo digo, bueno, yo vengo en calidad de procurador oficioso de mi vecino. No, yo no voy a tener legitimación para actuar como procurador oficioso de mi vecino, porque yo, como vecino, no voy a reunir ninguna de las calidades que legisla de forma taxativa el artículo 41 del CGP, ¿sí? Pero a su vez también es tan importante esta comparecencia del procurador oficioso y las consecuencias que pueden derivarse de esta actuación del procurador oficioso, que la parte contraria puede pedir la prestación de caución suficiente, que es una garantía para el caso de que la persona a quien representa por procurador oficiosa no ratifique lo actuado en el proceso por ese procurador oficioso, con la consiguiente pérdida de tiempo y de dinero incluso que puede haber ocasionado eso. Entonces la contraparte puede decir, bueno, sí, acepto la participación de este procurador oficioso, pero yo exijo que preste una caución suficiente como garantía de que la parte sustancial va a ratificar lo actuado por él. Sí, esto está en el inciso final del artículo 41. ¿Se entiende esto, lo del procurador oficioso? ¿Se entendió? ¿Sí? Está perfecto. Y ahí vi las respuestas que les han dado mis compañeros en el chat. Están perfectas. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Representación en caso de intereses difusos, artículo 42 del Código. En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos, y en general que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que, según la ley o a juicio del tribunal, garanticen una adecuada defensa del interés comprometido. Nosotros también en este módulo, en la plataforma EVA, les facilitamos material, les dimos material ahí. Tenemos, a ver, simplemente se los voy a decir como un titular para poder seguir, para poder avanzar. Tenemos intereses colectivos, intereses difusos o de intereses individuales homogéneos, también se llama, o colectivos homogéneos también, ¿sí? Pero los remitimos a la lectura de ese material, ¿sí? Porque si no, no avanzamos. En estos casos, cuando se promueve la protección de intereses colectivos o de intereses difusos, entonces ahí vemos que como la titularidad de ese derecho es tan difusa, imaginemos la protección del medio ambiente, por ejemplo, es un típico caso de interés difuso, que pertenece a una colectividad indeterminada de personas o indefinida de personas, entonces ahí como que es imposible exigir la comparecencia de todos los interesados, ¿sí? Es imposible, es un interés difuso, entonces ahí se acepta que sean representados interés difuso por determinadas categorías o por determinados sujetos que están previstos en la norma. Ustedes lean el material que nosotros les pusimos, que ahí lo van a entender bien. Si no lo entienden, nos consultan y nosotros podemos ahondar con otras explicaciones o con más ejemplos, ¿sí? Artículo 43, Procurador Común. Cuando diversas personas constituyan una sola parte, deberán actuar conjuntamente. Cuando así no lo hicieran, el tribunal intimará la actuación común o el nombramiento de procurador común en el plazo de 10 días, y en defecto de esa designación por las partes, lo nombrará el tribunal, salvo que ese nombramiento aparejara grave perjuicio al ejercicio de la defensa en juicio. El auto que haga el nombramiento o su testimonio expedido en forma servirán por sí solos para justificar la personería del procurador común. ¿Saben un caso claro en que recuerdo que al juez no se le dijo, pero sí se le sugirió o sí se le recordó
la figura del procurador común? Bueno, a raíz de la pandemia por el coronavirus. A ver, la pandemia ha implicado grandes desafíos para todos los operadores del sistema de justicia, ¿sí? Para los abogados, para los justiciables y para los jueces indiscutiblemente, indiscutiblemente. Bueno, también ha implicado avances tecnológicos o la implementación de soluciones tecnológicas ya existentes, pero que no se implementaban en el proceso. Algunas que requieren ley, que hay un proyecto del Colegio de Abogados en el sentido de autorizar con carácter general las audiencias por medios telemáticos en todos los procesos. Pero después hay otras soluciones que se han hecho en función, ya les digo, de todas estas dificultades que se han planteado. La necesidad del distanciamiento social y de las medidas sanitarias ha supuesto que para la realización de muchas audiencias, las salas de audiencias con que cuenta el Poder Judicial hayan quedado chicas, ¿sí? Hayan quedado chicas. Entonces, bueno, varios jueces, los jueces letrados de concurso de la capital, eso hablando justamente, jueces letrados de concurso, creo que no se los había mencionado en la especialización por materias que hay en Montevideo. También tenemos en Montevideo 2 juzgados letrados de primera instancia de concurso. Ahora me acordé, justo que les menciono esto. Para la realización de la Junta de Acreedores, en procesos, en estructuras previstas relativas a los concursos, a las situaciones de quiebra, concordatos, hay una etapa fundamental que se llama Junta de Acreedores. La Junta de Acreedores necesariamente reúne un número de personas muy importante. Entonces, claro, para realizarla en los locales, en las salas de audiencia habituales de que disponen los juzgados, no se cumplen para nada las medidas de distanciamiento social. Bueno, entonces la Suprema Corte de Justicia ha dispuesto para estos casos, a pedido de los magistrados, el empleo de salas mucho más grandes. Pero ha sucedido algunas hipótesis en las cuales se le ha aconsejado también, o se le ha recordado, porque también hay que ser muy cauto con el tema que es fundamental de la independencia de los jueces. Los jueces son independientes siempre y cuando, siempre en cumplimiento de las normas legales para tramitar el proceso conforme a su leal saber y entender. Y entonces, bueno, también hubo un proceso promovido ante un juzgado letrado de primera instancia en lo civil, en que la parte demandada estaba integrada por unas 40 personas, entre personas físicas y personas jurídicas, 40 personas, ¿sí? Más los actores, que también eran 20. Los actores, personas físicas, eran 20. Entonces, bueno, ustedes imaginen esa cantidad de personas, más los abogados. Recuerden el patrocinio letrado obligatorio, artículo 37 del CGP, más el juez, más el receptor. Bueno, ahí también se le recordó al magistrado la figura del artículo 43 del procurador común. Y entonces ahí, bueno, se aplicó un poco a desgano del magistrado, pero se aplicó. A ver, tenemos un instituto que es muy útil y que sirve también para la ordenación del proceso, ¿sí? La figura del procurador común no es una figura antojadiza, es una figura para facilitar la actuación de la parte plurisubjetiva en el proceso, ¿sí? Bueno, y eso también viene de la mano con lo que vamos a estudiar a continuación, que es cómo puede estar compuesta una parte. Las partes, parte actora, parte demandada, puede ser una parte singular, esto es una persona sola, física o jurídica, parte demandada o parte actora, o la parte puede ser una parte plural, esto es compuesta por más de un sujeto, ¿sí? Compuesta por más de un sujeto. Cuando una parte, sea actora o demandada, está compuesta por más de un sujeto, esto se denomina con el nombre técnico, el nombre jurídico, litis consortio.
Es una parte plural, es una parte que está compuesta por un litisconsorcio, está compuesta por más de un sujeto, ¿sí? Está compuesta por más de un sujeto. Cuando la parte que está compuesta por más de un sujeto es la parte actora, se habla de litisconsorcio activo, ¿sí? Litisconsorcio activo. La parte actora está compuesta por más de un sujeto, ¿sí? Pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas. Acá el ejemplo este que yo les mencionaba, la parte demandada era un litisconsorcio. Esa parte estaba integrada por varias personas físicas y por varias personas jurídicas. Litisconsorcio pasivo es cuando el litisconsorcio refiere a la parte demandada. La parte demandada está integrada por más de un sujeto, entonces eso se llama litisconsorcio pasivo, ¿sí? Litisconsorcio activo, la parte actora compuesta por más de un sujeto. Litisconsorcio pasivo, la parte demandada compuesta por más de un sujeto. Y ahí un compañero, Martín Álvarez, habla del litisconsorcio necesario. Bien, también tenemos la distinción de litisconsorcio en litisconsorcio facultativo o voluntario y litisconsorcio necesario. Ahora vamos a leer las disposiciones del código que regulan ambos tipos de litisconsorcio. El litisconsorcio es facultativo cuando las partes, en función de la relación jurídica que constituye la base del proceso, pueden litigar separadamente. No hay ningún impedimento por el cual las partes no puedan litigar separadamente. Litisconsorcio facultativo. Pero tienen que darse determinadas circunstancias que habiliten esa actuación litisconsorcial. Tiene que haber una conexión en la causa, una conexión en los sujetos, una conexión en el objeto del proceso, ¿sí? Litisconsorcio facultativo es cuando las partes, cuando no hay ninguna disposición legal, ni surge de la relación jurídica base, que las partes necesariamente tengan que actuar en conjunto en el proceso, que los sujetos tengan que actuar como una parte en el proceso. Esto obedece a una opción que hacen los sujetos para litigar integrando una sola parte. El ejemplo que van a ver en los manuales, un ejemplo muy común que sirve mucho a los efectos didácticos, que imaginemos un accidente de tránsito en el cual quienes demandan son los pasajeros de un ómnibus que se accidentó, ¿sí? Los pasajeros de un ómnibus que se accidentó. Los pasajeros del ómnibus que se accidenta sufren un daño a raíz de responsabilidad extracontractual, pero también de responsabilidad contractual. Los pasajeros del ómnibus deciden reunirse, contratan a un abogado, al mismo abogado, y entonces quieren actuar en el proceso conjuntamente y demandan a la compañía de ómnibus y al chofer del ómnibus. Es una hipótesis de responsabilidad contractual porque hay un contrato base, un contrato de transporte, ¿sí? En el cual la obligación de la empresa transportista, ¿cuál es? Es una obligación de doble contenido, ¿sí? De llevar al pasajero a su destino y a su vez llevarlo sano y salvo, ¿sí? Es una obligación de doble contenido, llevarlo y llevarlo sano, llevarlo indemne, sin ningún daño, ¿sí? Responsabilidad contractual, pero también demandan por responsabilidad extracontractual contra el conductor del vehículo con el cual chocó el ómnibus, ¿sí? Entonces ahí los pasajeros del ómnibus optan por actuar conjuntamente, optan por conformar una parte actora plural, pero nada los obliga a hacerlo. Pueden presentar demandas por separado, cada uno puede reclamar por separado, ¿sí? Pero pueden hacerlo porque hay una conexión causal. El hecho generador de ese daño los vincula, eran pasajeros del mismo ómnibus, entonces hay una conexión causal que los habilita, los legitima a actuar conjuntamente en el proceso, litisconsorcio facultativo.
pero no hay ninguna norma que les imponga que deben actuar en conjunto, no hay ninguna norma. Y además también cada uno va a reclamar el daño concreto en función del daño concreto que sufrió. ¿Cuál es la base que los legitima a actuar en conjunto? Bueno, que todos reúnen la condición de pasajeros de ese ómnibus que se accidentó. ¿Sí? Como pueden actuar por separado, no hay una relación jurídica inescindible que los fuerce a actuar conjuntamente. Las consecuencias de su actuación también se va a considerar separadamente. Cada uno se considera como litigante independiente. Ninguno de ellos va a poder disponer de los derechos en litigio de los otros integrantes de la parte actora. Son litigantes independientes. ¿Sí? Ahora vamos a leer las normas de donde surge eso. En cambio, el litisconsorcio necesario es aquel en función del cual existe una relación jurídica base que pertenece de un modo inescindible a dos o más sujetos y que no puede haber un proceso válido y eficaz sin la presencia de todos. ¿Sí? Existe una relación jurídica base que pertenece de un modo inescindible, inseparable, indivisible a más de un sujeto. No puede haber proceso válido sin la actuación o sin la comparecencia de todos esos sujetos integrando la parte. Imaginemos nosotros que dos personas, ¿sí? Pongamos un ejemplo, dos hermanos adquieren un bien inmueble, ¿sí? Dos hermanos adquieren un bien inmueble. En régimen de copropiedad, el 50% del bien inmueble pertenece al hermano A, el 50% del bien inmueble pertenece al hermano B. Compran ese bien inmueble. Al tiempo de que lo compraron, observan que el bien inmueble presenta vicios ocultos que amenazan seriamente la estructura, la solidez, la indemnidad de ese bien. Se les va a venir abajo la casa, es un vicio oculto, ¿sí? Es un vicio oculto. Entonces, quieren accionar contra el vendedor, ¿sí? Necesariamente van a tener que hacerlo en conjunto, porque es un derecho que pertenece de modo indivisible a ambos copropietarios, que son estos dos hermanos. Entonces ahí, vean, la relación jurídica base refiere a un contrato de compraventa, ¿sí? Esa parte compradora es una parte plural, está integrada por dos sujetos. Entonces, para poder accionar en función de esos vicios ocultos contra el vendedor, van a tener que hacerlo conjuntamente. Es un litisconsorcio activo necesario. Refiere a la propiedad que pertenece a dos sujetos. ¿Sí? Van a tener que hacerlo. ¿Sí? Necesariamente. ¿Sí? También se ven los casos de acciones simulatorias. Ahí, para que el proceso surta efecto respecto de todos, la parte demandada es una parte plural, es un litisconsorcio pasivo necesario. En una acción simulatoria, imaginemos que el acreedor de un sujeto dice que la compraventa por la cual su deudor le vendió el único bien inmueble de que disponía a otra persona fue una venta simulada absolutamente. Por consiguiente, reclama la nulidad de ese contrato de compraventa. ¿Para qué? Para que ese bien vuelva al patrimonio de su deudor y pueda obtener el pago de la suma que le adeuda. Entonces hay esa acción simulatoria
tiene que entablarse necesariamente contra los dos sujetos que participaron en esa relación jurídica, en ese contrato que fue la compraventa. Entonces ahí ese proceso, para que sea constituido en forma válida y eficaz, esa demanda, esa acción simulatoria a través de la cual se pide la declaración de la nulidad absoluta de la compraventa, va a tener que entablarse contra el vendedor, que es el deudor, contra el vendedor de ese bien inmueble y contra el comprador de ese bien inmueble, ¿sí? Porque los efectos jurídicos de la sentencia que se pretende que se dicte necesariamente se van a desplegar sobre esos dos sujetos. La relación jurídica pertenece de un modo inescindible, indivisible a esas dos personas, al vendedor, que es el deudor, el actor, y al comprador de ese bien inmueble. Y entonces ahí ustedes, repasando lo que ya estudiaron, porque vieron obligaciones seguramente, ahí van a ver todos los requisitos que tienen que invocarse para que prospere la acción simulatoria, ¿sí? Pero ahí vean que la relación jurídica base pertenece de un modo inescindible, de un modo inseparable, indivisible, a dos sujetos, vendedor y comprador, de esa compraventa que se ataca por simulada, se reclama la nulidad absoluta, ¿sí? ¿Se entienden los ejemplos? ¿Se entendió? Le subimos un material que es del profesor Torello, ¿sí? El profesor de nuestra Casa de Estudios de Derecho Procesal, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia y ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Fue uno de los pocos casos, creo, uno de dos, de que un mismo magistrado fue en un tiempo ministro de la Suprema Corte de Justicia y en otro tiempo ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Le subimos ese material en la plataforma y los remitimos a la lectura como para que puedan ver bien las diferencias y más ejemplos de litisconsorcio activo y litisconsorcio pasivo, litisconsorcio necesario y litisconsorcio voluntario o facultativo. Y los remitimos a la lectura de las normas del Código General del Proceso. Nosotros vamos a hacer un poco más de referencia a estos institutos en la clase próxima y vamos a analizar las hipótesis de intervención de terceros. En el correr de esta semana próxima les vamos a poner el ejercicio para que practiquen sobre competencia y les vamos a decir claramente y concretamente cuál va a ser la modalidad del parcial. Bueno, que pasen bien y que descansen en esta semana de turismo. Que pasen bien.